Ven un ratito. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas profe. noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches, profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma. No se olvidará de igual manera entregar los documentos, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante. Si nos hace falta actas, certificados, fotografías, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, por favor, ¿no? Y también no olvidarnos en este caso que estamos en el proceso de carnetización y obviamente el profe o la profe directamente están comunicándose con cada uno de ustedes para que puedan obtener el carnet estudiantil, ¿no? Bien, chicos, también recordarles, por favor, en este caso, que las actividades, ¿sí? Están habilitadas hasta el 30 de marzo, ¿no? Y en mi materia, ustedes tienen tres actividades, tres asignaturas que deben cumplirlas. Primero, historia. Después, ciudadanía. Y por último, tenemos cívica. ¿Sí? Así que, por favor, no se olvidará de completar directamente las actividades de esas asignaturas. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del término de cultura. ¿Ok? Prácticamente, el término de cultura establece lo que son parámetros para identificar lo que son características propias de los seres humanos en diferentes territorios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos, ¿sí? Si nos invitan a un bautizo, a una confirmación, a un matrimonio, a un grado, ¿sí? La fiesta comienza el día sábado, 4 de la tarde. Nosotros, ¿a qué hora llegamos al evento? 5. 7. 7 de la 8 noche. de la noche. Las 8 de la 7, noche. 8, 9 de la noche. Y en algunos casos ya llegamos pues hasta el otro día. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente nosotros no llegamos a la hora acordada y prácticamente llegamos después, ¿no? Obviamente, el fin de semana, por lo general, prácticamente nosotros tenemos lo que son deportes favoritos, en los cuales practicamos el fútbol, el básquet, el vóley, y al final directamente pasamos con una bebida conocida como la cerveza en general, ¿no? Entonces, prácticamente son costumbres que nosotros podamos llegar a tener dentro de nuestro territorio y establece que la cultura es todo lo que realice el ser humano en general, ¿no? Todo lo que haga el ser humano es cultura. Por ejemplo, cuando estábamos en el tema directamente de la juventud, cuando teníamos un poquito más de tiempo, cuando tal vez no estábamos casados, teníamos un poco menos de responsabilidades, obviamente pues teníamos la capacidad de salir directamente a practicar algún deporte, quedarnos hasta de noche, bueno, algunos eventos más, en este caso del mundo deportivo que nosotros podemos hacer, ¿no? Sin embargo, las cosas cambiaron cuando nosotros directamente obtuvimos más responsabilidades y obviamente las actividades que nosotros hacíamos de jóvenes prácticamente en un futuro ya no lograríamos realizarlo, ¿no? Pero obviamente son parámetros en donde nosotros establecemos que todas las actividades que nosotros realicemos es cultura en general. Ahora, vamos a determinar cuál es el origen y su importancia. ¿Qué es cultura? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita en la presentación. La señorita Katia Romero, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola. Por favor, ayúdeme en la lectura de la presentación. Ya le ayudo.
¿Qué es la cultura? Es el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana. Abarca todo aquello que se opone a la naturaleza, lo biológico, desde la religión y las artes, hasta la ley y la economía. ¿Ya, profe? Sí, por favor, sigamos. Cultus. Originalmente significaba cuidar del campo y del ganado, cultivar el espíritu, hacer flores, hacer florecer la sabiduría humana. Ya, muy bien, muchísimas gracias, señorita Katia. 10. Muy bien. Ahora, prácticamente, ¿no? Establece que el término cultura, ¿sí? Destaca todas las habilidades, las costumbres y las tradiciones que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Además de eso, el término cultura proviene originalmente del término de cultus, que significa, pues, cuidar del campo y del ganado, ¿no? Sin embargo, el pensador romano Cicerón prácticamente lo estableció con el término de cultura anímica, que significa cultivar el espíritu, ¿no? Entonces, él decía que mientras más conocimientos pueda llegar a una persona, más culto puede volver a establecerse, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, cuando nosotros, en este caso, utilizamos términos como culto o ser inculto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona es culta, ¿a qué me refiero? ¿O qué quiere decir ese término? Es reservado. Ya, ¿qué más podrá ser? Es ¿Preparado? grosera con una persona con ¿Es respeto. estudiado? Ya, Educado, muy pues, bien, excelente. que Que no tiene dice nada. valores, Tranquila. que es educado, muy bien. Ahora, si yo digo, una persona es inculta, ¿a qué me refiero? Lo Que no tiene contrario. buenas costumbres, que no sabe comportarse. Muy bien, que no tiene buenas costumbres y directamente no tiene valores en general, ¿no? Hoy en día también escuchamos mucho estos términos y también tenemos otros similares. Por ejemplo, cuando tenemos un mal comportamiento, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, inclusive a veces nuestros hijos también, ¿no? De igual manera nos dicen, papi, mami, no te comportes así, por favor, sé civilizado. ¿Qué quiere decir ese término? Sé civilizado. Tranquilo. Educado. Ok, muy bien, que seas educado, que te comportes bien y que obviamente pues mantengas la compostura en todo momento. Entonces, bien, parte de la cultura prácticamente detalla de los orígenes, en este caso de los términos cultus y sobre todo establecido pues la cultura nimi directamente por Cicerón en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles son los tipos de cultura. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amanda Valesca, por favor? Buenas noches, licenciado. A ver, déjeme un momento. Dice, tipos de cultura, según estrato social. Alta cultura, históricamente asociada a las clases privilegiadas y dominantes, vinculada a la élite letrada, las bellas artes y la educación formal. Baja cultura, referida a la tradición popular y del vulgo, incluye el folclore, las tradiciones orales y las expresiones artísticas de la comunidad. Durante siglos se consideró a la primera como única, verdadera cultura, una visión hoy superada por una comprensión más democrática. Gracias, licenciado. Ok, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, aquí también podemos establecer lo que son parámetros en donde podemos identificar lo que son los términos de cultura, ¿no? Hablando directamente de la alta cultura, en donde podemos establecer que las condiciones de vida
establecen bastante fuertes o bastante mejoradas, por decirlo así, a los estatus económicos, ¿no? Y del otro lado también tenemos lo que es la baja cultura, en donde nosotros empleamos términos para describir lo que son eventos o momentos específicos, ¿no? Por ejemplo, si en este momento me está dando bastante frío, por lo general, ¿qué tipo de términos utilizamos nosotros? Chachay. El chachay. Ok, muy bien, muy popular, excelente. Podemos identificar como el frío, ¿no? Ahora, si yo me quemo en la cocina, ¿qué términos utilizo? Arrarray. Azarao. Arrarray. ¿Y cuando me enojo? Pero no dirán. ¿Y cuando me enojo, cuál será? Chuta. Arrarray. Arrarray también. También lleva- Muy bien. Puede ser carajo. Ok, entonces miren, nosotros tenemos diferentes términos, en este caso, para identificar lo que son momentos, sucesos e inclusive directamente, pues, a las personas. Aquí en el Ecuador, a mi amigo o a mi amiga, ¿qué términos utilizamos? ¿Le decimos amigos o no? Pana, ñaño, mi Mi llave. Brother. Body. El brother, mi yuta. amigo, mi body. Bueno, un montón de términos que tenemos, ¿no? Entonces, miren, prácticamente, pues, cada cultura, cada territorio, cada país tiene sus propias características, ¿no? Y hablando directamente del Ecuador, en las diferentes regiones, cada una de ellas tiene sus propias características. Por ejemplo, si yo preguntara en la región sierra, ¿qué tipo de animales son característicos? El cuy. El cuy. Muy bien, el cuy, excelente. Vamos, otro animal más. Conejo. El conejo. El chancho. Las ovejas. Ok, Fuego. muy bien, excelente. Borrego. Las personas que viven en la región sierra, por lo general, ¿cómo se visten ellos? Con poncho, Serrano. pollera. Serranos. Ok, Serranitos. muy bien, bastante abrigados, excelente. Ahora, si vamos a la región costa, si yo preguntara dos animales de la zona, ¿cuáles serían? Caballo. Gallina. Burros, Caballo, mulas, vaca. ganado, vacuno. Ok, muy bien. Y también podemos identificar lo que es la forma de vestir. Por ejemplo, las personas que viven en la costa, ¿cómo se visten ellas? Con Mucho. shorts, Con camiseta, ropa liviana. ropa liviana. Muy bien, con ropa bastante ligera, liviana. Entonces, miren, cada uno de nuestros territorios, regiones, en este caso, tenemos lo que son características propias, ¿no? Y de igual manera, pues, en todos los países en el mundo, y eso es lo que nos vuelve, pues, una gran diversidad, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ¿qué es una tradición y qué es una costumbre? ¿O qué puedo cambiar? ¿Será que yo puedo cambiar una tradición o puedo cambiar una costumbre? ¿Qué opinan ustedes? No. No le puede sí. cambiar. No le puede cambiar. La tradición no. Ya, la tradición no la puedo cambiar. ¿La costumbre? Creo que sí. Depende. Ya, muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué evento viene en este mes? En este mes que viene. Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa Santa. japonesa. Ok, muy bien. Semana Santa. Excelente. Y es una de las tradiciones más importantes que tiene el Ecuador. Independientemente si yo participe, no participe, me guste, no me guste, son tradiciones que se mantienen con el pasar del tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, marca lo que son costumbres o eventos que tenemos en nuestro territorio. Ahora, y eso es algo que prácticamente nosotros no podamos cambiar, ¿no? De aquí el siguiente año no participemos, no nos guste, estos eventos van a seguirse dando. Y una tradición eventualmente es donde las costumbres, las tradiciones prácticamente se mantienen y no existen cambios, ¿no? Ahora, una costumbre prácticamente es una forma
en donde los seres humanos nos adaptamos momentáneamente y también podemos cambiarla. Por ejemplo, cuando estaba, qué sé yo, cuando tenía 17 años, salía del colegio, salía de clase, nos íbamos a jugar fútbol, nos íbamos al gimnasio y bueno, tantas cosas y llegábamos a la casa a las 8 de la noche, por darles un ejemplo. Pero después, oh sorpresa, me casé, tengo 1.000.000 de responsabilidades y ya no puedo salir a hacer deporte y ya llego directamente a mi casa en general. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente las costumbres se cambió. Sí, es decir, la costumbre nosotros podemos cambiar, ¿sí? Mientras que las tradiciones no. Por ejemplo, otros eventos que tenemos aquí en el Ecuador. El carnaval. ¿Todos jugamos carnaval? Sí. No, Sí, Todos. no todos. No todos. yo no me gusta. Ok, muy bien. Entonces, miren, cada uno de nosotros tenemos, pues, nuestras propias características, ¿sí? De los eventos, ¿no? Por ejemplo, a algunos nos puede gustar el carnaval, otros no, nos puede gustar Semana Santa, otras personas no, nos puede gustar directamente el Día del Niño. ¿Qué más viene en abril? El Día del Maestro. El Día del Maestro, justo pensé en eso. Ok, el Día del Maestro, casi me olvido. ¿Cuándo es el Día del Maestro? 13 de abril. 13 de abril. El 13 de abril. Muy bien. Entonces, miren, también eventos en donde destacamos lo que son profesiones, destacamos directamente en el aspecto religioso, representantes icónicos. Entonces, miren, todo parte directamente de nuestras costumbres, ¿no? Ahora, vamos a identificar cuáles son los tipos de costumbres. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doris Alexandra, por favor? Dicen buenas noches. Muy buenas noches. Culturas orales, ¿verdad? ¿Desde ahí? Sí, por favor. Sí, por Ya. favor. Tipos de culturas según el uso de la escritura. Culturas orales. Agrafas. Aquellas que no conocen la escritura dependen exclusivamente de la memorización y la transmisión oral para conservar sus tradiciones y conocimientos. Culturas letradas. Aquellas que manejan la escritura dependen de los registros de escritos, documentos, libros e inscripciones para transmitir y preservar la cultura. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, los tipos de culturas. Culturas ágrafas que prácticamente lo hacen en la forma de transmitir el conocimiento de manera oral, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, en este momento me está doliendo fuertemente la cabecita y no tengo medicación a la mano, ¿qué tipo de plantas me ayudan a tratar el dolor de cabeza? Yo diría que el cedrón es muy buen analgésico. Ok, el cedrón, excelente. ¿Cuál es más? La El manzanilla. orégano grande también es bueno en infusión. La manzanilla no Ok, hace nada, muy pero es bien. rica. Con limón. También. Ok, muy bien. Entonces, miren, ahora la pregunta. ¿Ustedes de dónde conocen o quién les dijo que esas plantas eran buenas para tratar el dolor de cabeza? Por Los mi parte, mi abuelos. abuela era De yerbatera. los abuelos, porque son abuelos. conocimientos heredados. Ajá, de los Muy abuelos. bien. Justamente eso, son conocimientos que son heredados y van de generación en generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco que estas plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza. A mi hijo o a mi hija en su momento le voy a indicar, le voy a enseñar y eso en su momento ellos también seguirán con las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, miren, es un conocimiento que trasciende y no necesariamente tiene que ser mediante un documento como tal, ¿no? Hablamos también de las culturas letradas que prácticamente se necesitan de libros, de documentos para transmitir lo que es la información como tal, ¿no? También podemos hablar algunos tipos de culturas, por ejemplo, según el desarrollo histórico, pueden ser primitivas, nómadas, agrícolas, urbanas, industriales. Aquí prácticamente nos habla de gran desarrollo
de grandes civilizaciones que existieron, pues, en el mundo, ¿no? Si hablamos de los romanos, de los griegos, de los egipcios, de la India, también podemos hablar de la evolución del ser humano, y hablamos directamente de aspectos o cambios que las sociedades han tenido desde el aparecimiento del ser humano, ¿no? Ahora, vamos a identificar cuáles son los elementos de una cultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Olger Ramiro, por favor? Un ratito, por favor. Voy a hacerle un poquito más grande la pantalla y a girar Ok, muy bien. con el celular. Los valores, dicen. Sí, por favor. Uno, valores. Consideraciones compartidas sobre los deseable e indeseables. Lo trascendente y lo efímero orientan la existencia social. Normas y sanciones. El código de leyes explícitos o implícitos por el cual se rige la sociedad define lo legal, lo protocolar y lo socialmente aceptado. 3. Creencias. Conjuntos de ideas sobre cómo opera la vida y el universo. Dan propósito y dirección al ser humano y define su lugar en el mundo. Gracias. Ok, muy bien, señor 10. Muchísimas gracias. Entonces, miren, los elementos de la cultura nos habla directamente de valores, de normas y sanciones y de creencias. Por ejemplo, en la actualidad nosotros podemos establecer de que en el mundo existen pueblos, culturas y nacionalidades, ¿no? Cada una de ellas tiene sus propias costumbres, sus normas, sus sanciones y también tiene sus propias creencias, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad indígena, cuando una persona comete un error, ¿qué tipo de castigo reciben ellos? La justicia indígena. Justicia indígena. Bañan con ortiga. Le ortigan. Ok, muy bien, también conocido como la purificación. Ok, ¿hemos probado la ortiga alguna vez? Sí. Sí, No. sí. Voluntariamente e involuntariamente. Ok, muy bien, algunos casos voluntariamente también. Muy bien. Ahora, ¿también hemos probado alguna vez el cabresto? Hasta ahora tengo uno por aquí guardado. Sí. Muy bien, entonces son los psicólogos De dos de hijos. nuestros tiempos, ¿no? Muy bien, entonces miren, prácticamente dentro de la comunidad indígena, cuando una persona comete algún error, su normativa de sanción es la purificación, ¿sí? Por ende, todas las culturas, pueblos, nacionalidades tienen sus propias creencias, pero también tienen sus propias normas de sanciones en general, ¿no? También podemos hablar de elementos de la cultura como los símbolos, el idioma, la tecnología. Los símbolos que prácticamente caracterizan, ¿sí? Cada cultura. El idioma, de igual manera, es sumamente importante, ¿sí? Cada uno de ellos también lo tienen. Y la tecnología, es decir, que poco a poco lo que son si hablamos de pueblos, de nacionalidades, prácticamente cada uno de ellos van adaptándose a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos directamente a culturas que viven en la costa, en la Amazonía, la mayoría de ellos, en este caso, ya cuentan con celulares, cuentan directamente con redes sociales, ¿no? Anteriormente que la situación era bastante complicada, pero después podemos identificar que cada uno de ellos va adaptándose a la sociedad en general, ¿no? Por ende, pues, cultura es todo lo que realiza el ser humano y todos los cambios que nosotros nos mantenemos con nuestros pueblos, con nuestras culturas en la actualidad, ¿sí? Bien, ahora también vamos a conocer lo que es el siguiente tema directamente, ¿sí?
de la unidad número 1, que viene a ser la historia y la evolución del trabajo. Es decir, cómo el trabajo apareció y fue cambiando con el pasar del tiempo. Ok, vamos. El origen. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Chicaiza, por favor? El origen de la prehistoria. Trabajo como subsistencia. En los albores de la humanidad, el trabajo no se concebía como una actividad separada de la vida, sino como el esfuerzo vital necesario para sobrevivir. Recolección y caza. Actividades primarias para obtener alimento directamente de la naturaleza. Cooperación tribal. La supervivencia dependía de la organización colectiva del clan o tribu. Herramientas primitivas. El desarrollo de utensilios de piedra y hueso marcó el inicio de la tecnología laboral. Ok, muchísimas gracias. Bien, miren, por ejemplo acá, se establece que el trabajo tuvo un origen prácticamente en la prehistoria, ¿sí? Una etapa en donde directamente el ser humano comenzaba a dar lo que es un desarrollo con la naturaleza, cuando prácticamente empezó pues a trabajar, ¿no? Aquí podemos establecer de que directamente el trabajo como tal prácticamente se dio cuando el ser humano tuvo la necesidad de alimentarse o de subsistir, ¿sí? Entonces, prácticamente los seres humanos aprovechamos directamente el recurso de los animales y también empezamos a transformar lo que es la naturaleza, ¿no? Inicialmente con actividades bastante básicas como la caza, la pesca, después directamente podemos establecer que teníamos organizaciones sociales y después directamente empezamos pues a crear lo que son herramientas de caza, pero sobre todo directamente a tener un desarrollo más importante del conocimiento como tal, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy existen dos teorías sumamente aceptadas. La primera es la teoría creacionista, en la cual se menciona, ¿no?, que el ser humano fue creado directamente por Dios en 6 días y el séptimo día se dedicó a descansar. Y la teoría directamente creacionista, en la cual se manifiesta que el ser humano, pues, desciende de los simios en general, ¿no? Y que nosotros tuvimos que establecer una serie de cambios y directamente cuando hablamos directamente de la transformación del simio al ser humano. A ese proceso se le conoce como hominización, ¿no? Entonces, a raíz directamente que el ser humano logró establecer cambios directamente en su evolución, empezó a dar lo que es la necesidad de subsistir. Es decir, nosotros directamente somos la única especie animal que podemos adaptarnos a cualquier medio ambiente. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿existen personas que viven cerca de los desiertos? Sí, creo que sí. ¿Sí o no? Muy bien. Sí. ¿Existen personas que viven en la Antártida? Sí, Lisa. Sí, los científicos por lo general pasan ahí estudiando. Ok, los esquimales. Miren, por ejemplo ahí, prácticamente los seres humanos nos logramos adaptar a cualquier medio ambiente, ¿no? Pero eso es parte directamente de la subsistencia. Es decir, aquí dentro de la prehistoria podemos establecer que los primeros seres humanos lograron establecer lo que es la necesidad de alimentarse mediante la subsistencia, y a eso se le conoce como las primeras formas de trabajo, ¿no? Trabajar directamente para lograr subsistir. Ahora, si hablamos de etapas en donde prácticamente el trabajo fue cambiando, fue en la siguiente, que fue en la Edad Antigua, en donde prácticamente aparece y se fortalece lo que se conoce como la propiedad privada y también la esclavitud, ¿ok? Muy bien, en esta presentación me ayuda el señor o la señorita. Ok, me ayuda por favor la señorita Rita Orellana. ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Edad antigua, jerarquía y esclavitud. Trabajo intelectual, reservado para los ciudadanos libres, filósofos y gobernantes. Se consideraba la única forma digna de actividad humana.
enfocada en el pensamiento y la política. Trabajo manual, realizado principalmente por esclavos, era visto como una actividad degradante, puramente física y necesaria solo para la subsistencia material. Gracias. Ok, señorita, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, en la comunidad primitiva, ¿no? Hablábamos que el ser humano como tal tenía una organización sumamente básica, todos trabajaban para todos subsistían, sí, directamente en base a las actividades que ellos realizaban y que fueron las primeras formas de trabajo, ¿no? Sin embargo, después avanzamos a la edad antigua, aquí directamente aparece lo que son formas de vida sumamente complicadas, ¿no? Conocida como la esclavitud o el esclavismo también, ¿sí? Entonces, un modo de producción sumamente complicado, ya que aparece lo que es la explotación del hombre por el hombre en general, ¿no? Y aquí aparecen dos formas de trabajo, el trabajo intelectual y el trabajo manual, ¿no? El trabajo intelectual directamente que estaban encargados para, dentro de la antigua Grecia, hablando directamente de ciudadanos libres, de filósofos, de gobernantes en general, ¿no? En donde, en este caso, podemos establecer que aparecen civilizaciones, aparecen directamente lo que son organizaciones sociales, pero sobre todo la esclavitud sigue siendo pues un trabajo sumamente complicado, especialmente para los prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, si hablamos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de los chinos, de los egipcios, de la India en general, prácticamente la base fundamental del gran desarrollo de estas civilizaciones fue la esclavitud, ¿no? El comercializar y explotar, pues, lo que es la situación del hombre por el hombre. Por ejemplo, en el campo, cuando nuestros abuelitos o parientes tal vez van a comprar un caballito para sus haciendas, por lo general, ¿qué tipo de cosas tienen que observar para comprar al animalito? Los dientes. Ok, ¿Dónde se encuentra el animalito? Los cascos, o sea, el estado de salud del animal, lo que habría que mirar ok, principalmente. muy bien, excelente. Entonces, mire, justamente así, ¿sí? Se daba la etapa de la esclavitud, ¿no? Prácticamente, si hablamos de Roma, llevaban directamente a los prisioneros de guerra, los colocaban en las plazas, los vendían como animales y prácticamente eran utilizados para todos los trabajos en general, ¿no? Entonces, miren, la condición de los esclavos era una situación sumamente complicada. Después aparece otra etapa importante, otro modo de producción conocido directamente como el feudalismo, ¿sí? Y aquí vamos a determinar cómo fue cambiando el trabajo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Luz Walán, por favor? Ok, señorita Luz, Alicia, el audio está en silencio. Dicen buenas noches. Buenas noches, por favor. Dicen, disculpe, ya ahorita entré a las clases. Disculpe que me tome la lista. ¿Si toman o no? Sí, no se preocupe, muy bien, llegó en el momento exacto. A ver, ayúdeme en la lectura de la presentación que tenemos aquí. Economía agraria, ¿verdad? Sí, por favor. Está bien. La base de la riqueza y la subsistencia era la tierra. El comercio disminuyó y a la vida se ruralizó alrededor de los castillos y monasterios. El sistema feudal, una estructura jerárquica rígida. El señor feudal poseía la tierra y brindaba protección militar. El trabajo del servicio, los Campesinos. los campesinos o siervos
trabajaban la tierra a cambio de protección y una parte de la cosecha. No era esclavo, pero estaba atado a la tierra. Ok, muy bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, por ejemplo, acá, dentro del feudalismo, ¿sí? También se mantenían lo que son organizaciones sociales, y acá podemos establecer que el esclavo como tal ya empezó a tener un poco más de importancia, más de relevancia, ¿no? Ya que directamente el encargado de cuidar, de trabajar las haciendas y que todos los recursos directamente pasaban pues al terrateniente o al representante económico más importante como tal, ¿no? Aquí ya el esclavo como tal era prácticamente considerado pues la mano derecha, es decirlo así, directamente de los representantes, pero sobre todo eran encargados directamente de trabajar los productos, de comercializarlos y también directamente eran encargados de pagar los impuestos en general, ¿no? Entonces, por ende, directamente mantenían lo que es una cierta importancia en la sociedad, pero sobre todo ellos directamente tenían el oficio, en este caso, de realizar todas las actividades, ¿no? Por ende, pues, el trabajo manual seguía siendo una de las actividades más fuertes, ¿ok? Aquí también podemos establecer que la actividad más importante que se fortalecía en el feudalismo fue la agricultura como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué cambios fueron dándose en el trabajo dentro de la edad moderna. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Cumbal, por favor? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Ya, licenciado. Dice, edad moderna, el auge de los talleres, perdón. La economía manual, antes de la industrialización, la producción dependía exclusivamente de la destreza manual y herramientas simples. El taller artesanal, pequeñas unidades productivas donde el maestro, artesano, oficiales y aprendices convivían y trabajaban. Cada pieza era única. Independencia. El trabajador era dueño de sus herramientas y controlaba todo el proceso de creación, desde la materia prima hasta el producto final. Ok, muchísimas gracias, y es muy bien. Por ejemplo, en la Edad Moderna prácticamente se dio un crecimiento de los talleres en general, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente que los trabajadores empezaron a tener lo que son beneficios, derechos, pero sobre todo directamente empezaron a tener lo que es la participación política en la sociedad como tal, ¿no? Entonces, el trabajo como tal fue cambiándose con el pasar del tiempo y al día de hoy, en la edad contemporánea, hablamos directamente de que el trabajo ha logrado tener un gran recambio gracias a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en la época de la pandemia, ¿sí? La mayoría de los trabajos, en este caso, lo tuvimos que realizar mediante aplicativos, ¿no? Y obviamente, pues, facilitan las actividades que nosotros teníamos que realizar en su momento presencialmente, ¿sí? En la actualidad, ¿será que seguimos utilizando la tecnología para mejorar nuestro trabajo? Sí, sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Sí, porque si no, no estuviéramos en seguimos. esta clase. También, muy bien. Entonces, miren, grandes cambios en la educación también, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando nosotros recibíamos clases, ¿cómo lo recibíamos? Presencial. Presencial. Presencial, licenciado. Ok, muy bien, lo hacíamos presencial, teníamos una tiza, teníamos libros, teníamos directamente, en este caso, la participación de todos en general, ¿no? Pero la tecnología, pues, va cambiando y nosotros nos vamos adaptando. Por ejemplo, si recordamos un poquito, ¿cuál era el primer teléfono que nosotros llegamos a tener? El Un Nokia Nokia. 1100. Nokia 1100. Nokia.
Ok, el Nokia, el 1100. ¿Cuál más? Yo tuve un Motorola. Alcatel. Alcatel. Cierto, ese es bueno. El Alcatel, el Sony Ericsson, el Siemens, Motorola. BlackBerry. Ok, Blackberry. también el BlackBerry. Sony Bueno, Ericsson entonces, también. miren, el Sony Ericsson. Entonces, si hacemos El mo- un El recuento, Motorola, nosotros el el primer primerito teléfono que que salió era tuvimos, el raspahielo. el raspallero, muy bien. Sí, Y el ese fue el último que primerito que tenemos en la salió. actualidad, ¿cuál será? No se le escuchó la pregunta, Lice. Claro, muy bien, parece que se nos fue un poquito la señal. A ver, si hacemos una comparación, cuando nosotros tuvimos nuestro primer celular, teníamos un teléfono que era bastante grande, bastante pesado, y bueno, también hablamos de la batería, que en su momento también era muy buena, ¿no? Oye, en la actualidad, ¿cómo son los teléfonos? Más avanzados. Más Son avanzados, más son livianos. súper ligeros. Más La, livianos, más la batería avanzados, viene en este incluida. caso, Son Y mejor inteligentes. procesados. ¿no? Entonces, miren, Son más Y el porte más automáticos. fino, tan pequeño. ok, muy bien. Es decir, todo va cambiando, todo va innovándose en general, ¿no? Entonces, miren, si hablamos de la época de nuestros abuelitos, 50, 60, 70 años atrás, cuando querían enviar una información, una cartita, si hablamos de Quito a Guayaquil, ¿qué tiempo teníamos que esperar directamente para que llegue la información? Y a su vez también una respuesta. Una semana. Ok, una semana, 15 días, dependiendo también la distancia, ¿no? Entonces, de cierta manera, la tecnología ayuda, pues, en todos los parámetros en general, ¿no? Pero, en fin, prácticamente el trabajo que lo tenemos determinado al día de hoy se establecen en dos parámetros importantes, el trabajo físico y el trabajo manual. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos trabajos, en este caso, estresa un poquito más al ser humano? ¿O será que los dos cumplen la misma función? Intelectual. Es la misma función. Yo creo que cumplen la misma función. Yo creo Ok, que muy bien. Ahora, si yo preguntara en este momento, y en este momento vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Imagino que todos ustedes tienen mi número de la institución, ¿verdad? Sí. Licenciado. Ok, muy bien. Bueno, antes de finalizar la clase, por favor. Bien, chicos, hasta ahí tenemos lo que es la materia directamente de historia en general, ¿no?